Bueno, bueno, obviamente les doy la bienvenida a todos ustedes a este esfuerzo que hemos estado realizando con la finalidad de recuperar todos los trabajos que se han venido haciendo durante el seminario. Le hemos planteado a la doctora Baena las necesidades que nosotros tenemos de poder continuar con esto, pero ya en términos de tener elementos para una planeación y poder hacer propuestas que puedan ser viables y que puedan ser presentables, ¿no? Entonces, en ese sentido, amablemente la doctora accedió a darnos 2 pláticas. La primera de ellas, que se lleva a cabo el día de hoy, ¿Llegas al futuro demasiado tarde? La necesaria visión prospectiva en educación. Dentro de 8 días vamos a tener visiones de largo plazo, educación y nuevas tecnologías, o sea, ya metiéndonos un poquito más en el campo donde hemos estado trabajando. Les voy a dar algunos datos de la doctora Guillermina María Eugenia Baena Paz. Es mexicana, licenciada en Ciencias de la Información, maestra en Administración Pública y doctora en Estudios Latinoamericanos, miembro de la World Future Society, de la Asociación de Profesionales Futuristas, de la World Future Studies Federation, y vicepresidenta para la región iberoamericana de la misma Asociación World Future. Desde 68 es profesora de la UNAM y diversas instituciones educativas. Voy a leerlo saltado porque verdaderamente ustedes saben que hemos cuidado muchísimo a nuestros ponentes y la doctora obviamente también tiene un currículo enorme, tiene invitaciones a congresos en España, Colombia, Perú, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Rumanía, Panamá, Guatemala, La Habana. Es invitada por ILPE, CEPAL y congresos de Estocolmo, en el crucero de Viking Line en Finlandia y en San Francisco. Es profesora de posgrado del Externado de Colombia, es asesora de funcionarios de organizaciones de Colombia, de Costa Rica, de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica y de México. Ha elaborado estudios prospectivos diversos, tiene un laboratorio de recursos didácticos sobre futuros de la UNESCO en México, sobre reinserción social de reclusas. Este trabajo me impresionó mucho, que era lo que yo estaba comentando ahorita con la doctora, que yo había visto la perspectiva en términos de planeación social, de planeación política, pero de verdad que fue una grata sorpresa el ver cómo en algo tan difícil, pero a la vez tan de la vida que sucede, de la realidad, ella pudo plantear en Santa Marta, Catitla, este proyecto y, bueno, dirige la serie de Working Papers en Prospectiva y Cuadernos de Pensamiento Prospectivo Iberoamericano. Tiene la página del Seminario de Estudios Prospectivos como una biblioteca digital. Tiene consulta gratuita. Después, si quieren, les pasamos la dirección porque se las leo. Es difícil. Bueno, hay alguien que sí tiene la capacidad de retenerlo, ¿no? Yo no. Pero bueno, se las pasamos. Sus líneas de investigación: perspectiva humana, reinserción social para el futuro, perspectiva educativa, perspectiva social, perspectiva política y planeación perspectiva estratégica, inteligencia prospectiva y espiritual y pensamiento anticipatorio.
vamos a tener la plática con ella hasta las 6:30, después nos vamos a los talleres, subimos a las aulas para poder seguir trabajando con esto. Y bueno, me acompaña también ahorita en la mesa, que ustedes saben que ha impulsado mucho el seminario también, el doctor Víctor Sánchez Arias. Le damos la palabra a la doctora Baena, nuevamente agradeciéndole. Muchas gracias. Y bueno, pues la escuchamos. No, pues el agradecimiento es mío. Muchas gracias por compartir estas experiencias que espero que sean fructíferas y que podamos entre todos ir construyendo estas visiones de futuro para la educación superior que ya urgen, ¿verdad?, en estos momentos. Bueno, esta primera presentación tiene la misión de ser un poco provocativa, ¿sí? Desde el título. Bueno, ¿ustedes piensan que ya estarán llegando al futuro demasiado tarde o todavía estamos guarecidos en el todavía? Vamos a ver. Bien, en un primer momento lo que vamos a hacer es darles una introducción del estado del arte, de la propia perspectiva y hasta dónde hemos estado trabajando los últimos 12 años que le hemos dedicado casi de tiempo completo y exclusivo a la visión prospectiva. Vamos a ver. De repente, bueno, vivíamos en un siglo y al cruzar al otro, ¿sí?, nos dimos cuenta que ya no era el mismo, que este mundo era totalmente diferente al que conocimos y apenas en el siglo pasado, ¿sí? Nos va a tocar vivirlo, enfrentarlo y tenemos que prepararnos para ello, ¿sí? Así como está esa foto, el mundo no podía creer que hubiera habido un ataque frontal al corazón de la seguridad del planeta y al corazón económico del planeta. Y sin embargo, se dio, ¿sí? Así nos sentimos después de que empezamos a vivir un nuevo mundo totalmente diferente. Entonces, ¿en qué momento estamos y por qué tenemos que prepararnos para ello? En función de lo que hemos vivido. Las falsas urgencias se nos multiplican, se extiende la presión de actuar inmediatamente. Aquello que decíamos que la administración pública trabajaba como el departamento de bomberos, se ha extendido a todas las instancias, incluyendo a la educativa. Pero cuando algo ya es urgente, ya es demasiado tarde. Robert Young, un escritor futurista alemán, fue un luchador social y pasó toda su vida protestando por lo que consideraba los errores sociales y criticó al nazismo y luego a la bomba atómica. Como periodista le toca entrevistar en Japón a un hombre que moría de leucemia como resultado de la bomba atómica lanzada en Hiroshima. El hombre le dijo tristemente: ahora protestas contra la bomba, pero es demasiado tarde. Tú siempre comienzas demasiado tarde. Eso es algo que tenemos que considerar para no llegar al futuro demasiado tarde. ¿Qué es lo que pasó con el mundo? Vamos a ver, este cuadro, me detengo un poco, lo voy a explicar. Aquí es el corte entre un siglo y otro, ¿sí? Entramos al siglo XXI y en realidad estamos penetrando a un cono que ahora se llama el cono de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando acá adentro nos está revelando que ya nada tiene certeza y que después de que suceden cosas ya nada es igual. En este cono de la incertidumbre nosotros nos vamos a encontrar con dos elementos que nos van a permitir ir comprendiendo el mundo actual. El primero son las tendencias, estas flechitas que vienen dándose y que son como las lucecitas que están alumbrando la oscuridad de este cono de la incertidumbre. Estas lucecitas son tales porque han sido una serie de fenómenos que han persistido durante mucho tiempo.
Algunas son tendencias históricas, otras son tendencias dominantes en un cierto momento y las últimas son tendencias emergentes que surgen y que es inevitable ya su presencia y cómo vemos cómo van caminando, ¿sí? Y dentro de estas tendencias nosotros vamos a poder ver que existen diferentes tipos de futuros. Apenas en el siglo XX nos habían enseñado que solo teníamos un futuro y ahora de repente se nos abre un abanico de futuros. ¿Por qué? Cuando nosotros hacíamos los estudios tendenciales y decíamos, revisen las tesis de los 60s y de los 70s, ¿no? De seguir todo como está, las perspectivas de este fenómeno van a ser tales y tales. Era re fácil adivinarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque aparentemente nada cambiaba. ¿Por qué? Porque seguíamos las leyes de Newton, porque la hegemonía newtoniana no nos había dejado ver otras cosas que por allí estaban presentes. Y entonces pues era fácil saber hacia dónde iban las cosas. Pero ¿qué pasa cuando entramos a un mundo de oscuridad? Donde no sabemos, ¿sí?, a dónde nos van a llevar, ni siquiera las lucecitas, ni siquiera las tendencias, ¿verdad? Entonces, sí habrá una constante donde podamos decir, bueno, hay un futuro probable. Ajá. Que salgamos a las 8 de la noche ya es un futuro probable, ¿no? Eso espero, ¿no? Si se dan otra serie de situaciones, como eventos inesperados, estos puntitos son eventos inesperados. En términos de perspectiva se conocen como wildcards. Por favor, no traducir como cartas locas o cartas salvajes. Cuidado, cuidado. Entonces, estos wildcards, sí, el término efectivamente viene del término de casino, de traes oculta en la manga, la carta bajo la manga, ¿no? Entonces, es un evento inesperado, es como lo vamos a trabajar. Y eventos inesperados se suceden todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo estamos diciendo, pero si esto nunca había pasado, esto no es posible que pueda suceder, es increíble que esto pase, ¿no? Cuando sucedió lo que está en la foto, los norteamericanos no querían creerlo, decían, es que eso no puede estar pasando, y lo veían en la televisión una y otra vez, que el avión chocaba las torres, se caían las torres y hacía desastres, es que no puede estar pasando. Entonces, ¿qué hicieron? Los norteamericanos agarraron, se metieron a su casa, hablaron a Blockbuster, rentaron películas y a Pizzas Domino para comer Pizzas Domino, y esa película donde Bruce Willis sí salva a las torres, ¿no? O quien sea, sí salvaban a las torres, ¿no? Vean las estadísticas de aumento de las pizzas y de las rentas de Blockbuster y son impresionantes, 75% en promedio aumentaron las ventas y las rentas de Blockbuster. Entonces, no queríamos creer que estábamos frente a sucesos totalmente inesperados o totalmente improbables, decíamos. Entonces, esto nos abre un asunto, sí, a que este futuro probable, si no es realmente un futuro que queremos, entonces el futuro probable podría construir un futuro deseable. Entramos con las mismas tendencias, ¿sí?, hacia un camino deseable, ¿sí? Es lo que deseamos que suceda, ¿sí? Pero a veces lo que deseamos que suceda no es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque hay elementos en estos futuros probables que van a hacer que cambiemos nuestros deseos o que nuestros deseos se cumplan solo a medias. Entonces, al mediar entre los dos, entre los probables y entre los deseables, vamos a construir futuros plausibles, le llamamos, en términos de perspectiva. ¿Qué futuro plausible? O sea, ¿cómo puedo conciliar lo que yo deseo con las circunstancias reales en las que estoy generando mi deseo? Ese es un futuro plausible. Y claro, todavía más dentro de este tipo de futuros, todavía tenemos que todo puede pasar.
absolutamente todos los futuros son posibles, por más imposibles que los piensen, todos son posibles. Ajá. ¿Y por qué todos los futuros son posibles? Ajá. Porque ya no estamos en el momento en que veíamos una situación y sabíamos hacia dónde iba a darse, ¿sí? Había que inventar hasta ciertos efectos en la política para que hacer que algo cambie, aunque nada cambie, y para que nada cambie, porque ya era una situación donde se sabía que iba a pasar. Lo sabíamos, y en la política mexicana era clásico esto, ¿no? Saber qué es lo que iba a suceder. Entonces, en ese sentido, sí, nosotros teníamos resuelto lo que podía ser el propio futuro. Fíjense, nos regodeábamos frente a los norteamericanos, porque los norteamericanos decían que 24 horas antes de que el evento sucediera, o sea, ellos ya sabían quién iba a ser el presidente de la República. Y nosotros decíamos, en México, 6 años antes, sabemos quién va a ser el presidente de la República. Lo tendencial. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una serie de fenómenos, verdad, que empiezan a desarrollarse dentro de 3 conceptos que no quiero que los olviden? El caos, la complejidad y las contradicciones. ¿Pasa algo? Ajá, ¿se desconectó algo? Ok, muy bien, por favor. Gracias. Entonces, el caos, la complejidad y las contradicciones son 3 conceptos básicos que está trabajando ahora la posnormalidad. Fíjense, apenas estábamos trabajando la posmodernidad y de repente, ¿saben qué? Ya estamos en la posnormalidad, ¿sí? Y esa posnormalidad es provocada por estos 3 conceptos, donde todo se hace, se imbrica entre sí y se vuelve tremendamente difícil de enfrentar, de afrontar, de entender y de creer posible. Ejemplos, ¿sí? El Centro de Estudios Postnormales que se creó en Washington apenas en marzo de este año. Este centro, ¿sí? Está estudiando, por ejemplo, empezó a configurarse estudiando el terremoto de Japón. ¿Se acuerdan el famoso terremoto de Japón? Donde se crea un tsunami y el tsunami afecta a una planta nuclear y entonces viene caos, vienen contradicciones, vienen complejidad, ¿no? Los japoneses habían instaurado sus plantas nucleares junto al mar, si tienen 50, y entonces decían, es que aquí por si hubiera un calentamiento nuclear, pues les echamos agua y se enfría, ¿no? Y efectivamente llegó el agua, pero no calcularon qué cantidad de agua en un tsunami iba a llegar, ¿no? Y si ustedes empiezan a analizar los eventos que tenemos, ahora sí ya se apagó, entonces tenemos estos eventos que son, que están presentes en todo momento, la complejidad, el caos y las contradicciones, en todos los que vean. Por ahí hace explosión una manguera de gas Nieto y resulta que no es una explosión común y corriente porque está surtiendo un hospital en Coajimalpa y ese hospital es un hospital infantil. Pero el problema es que esa manguera que estaba surtiendo hacia la cocina pasaba por donde está el quirófano y los cuneros, ¿sí? A alguna mente brillante se le ocurrió que podría surtirse el gas pasando por los cuneros y los quirófanos, ¿sí? Y entonces, obviamente, viene una explosión tan tremenda que tira el 70% del hospital. Ah, caray, mejor no indaguen quién lo construyó, porque seguramente van a encontrar situaciones medio extrañas en la construcción. ¿Cómo es posible que se haya destrozado el 70% del hospital y prácticamente quedó inservible todo? Lo van a reconstruir. Bueno, vienen todas las historias de héroes y de gente que sacan y las madres que protegen a sus hijos, estas muy lindas que nos contaron las televisoras, pero
los conflictos seguían, los dramas seguían y el caos seguía. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues por ahí que a muchos niños que mandaron a otros hospitales, resulta que no tenían identificación. No les pusieron la pulsera que les debían haber puesto desde el momento que nacieron y no la tenían. Y entonces ahora, ¿quiénes serán los padres de estos niños? Vean todo el caos la complejidad de un evento de este tipo, ¿no? Y las contradicciones. En donde seguramente el elemento corrupción, el elemento impunidad, también cooperó para que las contradicciones, la complejidad y el caos fueran igual de complicadas, ¿no? Bien, entonces me van siguiendo. Todos los futuros son posibles. Y uno dice, bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos a estos eventos posnormales, no? El gobierno de México dijo que jamás podía suceder que un ciclón o un huracán viniera del Pacífico y otro viniera del Atlántico. Eso no puede ser posible, ¿sí? Tan fue posible que destrozó también un porcentaje enorme de la infraestructura de carretera y originó muchos problemas con damnificados o sea, no puede ser posible. Bueno, cada vez es más posible. Entonces, fíjense esta frase de esta poetisa rusa, dice, cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no con bienes, sino con favores, cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias y no por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino que, por el contrario, son ellas las que están protegidos contra usted. Cuando reparen que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada. Cualquier semejanza con alguna que conozcan no es mera coincidencia. Muy bien, bueno, entonces otra vez este cuadro, pero visto ahora desde otros ángulos. Anda fallando el láser, pero bueno. Vean, aquí los futuros probables de suceder, los plausibles que construimos, todos los posibles, frente a eventos inesperados, aquí sí ya los tomamos en cuenta, y la capacidad de construir nuestro futuro preferido aquí. Los cruza todos, cruza todas las áreas. ¿Qué quiere decir? Que si tomamos en cuenta todos estos elementos, seremos capaces de construir futuros preferidos, ¿sí? Dos casos de visión de futuro. Stephen Jones a menudo cita al cotizado jugador de hockey sobre hielo, Wayne Gretzky, y dice, él patina hacia donde va a caer el disco, no donde ha estado el disco. Semejanza de frase tienen los grandes tiradores. El mejor tirador del mundo, cuando enseña a tirar, le dice al pupilo, ¿sí?, no tires hacia donde está el blanco, sino donde va a caer, ¿sí? Es la visión de futuro, ¿sí? No tires hacia el presente, sino a donde va a darse el futuro. Ahí es donde tenemos que atender lo verdaderamente importante. Preguntémonos cada uno de nosotros qué actitud tenemos frente al futuro. ¿Somos avestruces pasivos? O sea, solo aceptamos el cambio ya. Sí, vamos a tener cambio de autoridades, pues lo aceptamos y ya, el avestruz pasivo. ¿O somos el bombero reactivo? Esperamos que suene la alarma para apagar el fuego. ¿O somos el agente de seguros preactivo, que preparamos cambios futuros a manera de prevención por si las dudas? ¿O somos conspiradores proactivos, que actuamos para provocar cambios deseables? Y finalmente podemos ser también actores anticipativos, que combinan de manera sorprendente todos los anteriores, pero se adopta una actitud anticipatoria. En otras palabras, mezcla las actitudes reactiva, preactiva y proactiva. Bien, entonces tratemos de definir qué es prospectiva.
Y digo tratemos porque se van a encontrar en la literatura un sinnúmero de definiciones, que además parecen todas ciertas. Ajá. Para empezar, la prospectiva sí es una ciencia y es una ciencia social, pese a que la ciencia dominante no la quiere aceptar. ¿Qué dice la ciencia dominante? Pues tienes que tener una referencia empírica para demostrar que es una verdad científica. Pero como el futuro no existe, entonces no hay referencia empírica, entonces no existe la prospectiva. Ajá. Y entonces alguien les ha dicho, pues es que ustedes no pueden ser disciplina con esas características. Y los colegas han respondido, bueno, vamos a hacer la indisciplina, la que viene a mover el tapete de la ciencia y a decirle que tiene que cambiar su definición, porque hay cosas que sí existen y que se pueden estudiar, ¿no? El amor es una de ellas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué referencia empírica tiene el amor? No pensemos a los 9 meses ni nada más en la pareja, sino ¿qué será lo que tiene? ¿Las reacciones bioquímicas del cerebro o qué? ¿Qué más es lo que puede demostrar que existe el amor? Sí, bueno, ahí lo dejamos para la tarea, porque ahorita no lo vamos a resolver. La ciencia dominante necesita una referencia empírica más viable. Bien, ¿para qué nos sirve la prospectiva? Para poder entender los problemas complejos en estructuras sistémicas. O sea, estas estructuras que se han hecho tan complejas y nos han dado distintos modos de ver. Nosotros ya en estos momentos de complejidad tenemos que hacer cuando menos 3 tipos de lecturas. Las visibles, las que se ven, ¿sí? Las que están en los discursos, en los medios, en la información, en los libros, etcétera. Las no visibles, que llamamos tradicionalmente lecturas entre líneas, ajá, y que para ello pues necesitamos de traducir algunos códigos, porque si no pues, seguimos quedándonos en los niveles nada más de la simple información. Lo emocionante está en que sepamos traducir códigos y decir, ya sé por dónde vas, ¿no? Y aprender a traducir esos códigos. Muy difíciles en las relaciones de pareja, ¿no? Dicen los varones, es que cuando la mujer te dice que no, quiere decir que sí. Tú tienes que aprender a leer en qué momento es sí y en qué momento es no realmente. Entonces, y hay un tercer nivel, el nivel de la invisibilidad, ¿sí? Ese es el nivel donde está precisamente la información, ¿sí?, privilegiada. La información que nosotros podemos darle a los eventos significativos, el significado profundo de esa información, ¿sí? Cuando una situación nos parece tremendamente absurda o tremendamente extraña, tenemos que empezar a leerla en los 3 niveles. Y generalmente en el nivel de la invisibilidad nos vamos a encontrar con estas sorpresas de que podemos entender qué es lo que está pasando cuando empezamos a atar cabos, ¿sí? ¿Por qué tanta propaganda del Partido Verde? No, pues es que nadie entendía de este partido. Pues en términos planos, este partido se quiere posicionar, quiere obtener más votos, etcétera, ¿sí? En términos de lectura de códigos, pues decíamos, híjole, se está metiendo en lío, se va a tener un problemón con el INE, que pues ya merece multarlo y además hasta lo van a correr, lo van a anular como partido. En términos de invisibilidad, ¿sí?, descubrimos la estrategia del PRI con el Verde, para que el PRI ganara votos a través del Verde. En términos de invisibilidad, ¿sí?, podemos apreciar, si nos metemos a fondo, los cochupos, los negocios y las tranzas que hicieron que el INE, pues no lo acusara tanto, lo perdonara. Pobrecito, hay que rescatar ese partido, ¿sí? Entonces ya no sigan indagando más, porque si no, van a ser conjeturas. Por cierto, las conjeturas. La prospectiva, se dice, es el arte de la conjetura.
Uno de los padres de la prospectiva, Hughes Juvenel, decía que era el arte de la conjetura y escribió un libro con ese nombre, que en México se tradujo el arte de prever el futuro político, el arte de prever lo político, algo así. Entonces, ¿qué decía Juvenel? Sí, precisamente que nosotros teníamos que reflexionar acerca de lo que estaba sucediendo, ¿sí? Y en la medida en que reflexionáramos más, juntáramos más el rompecabezas y entendiéramos con mayor significado e información los hechos, íbamos a tener más claro hacia dónde iba el futuro. Ustedes recordarán que las otras torres, la torre de Pemex, ¿sí? Tiene un incidente, ¿sí? Cerquita, no la torre, ¿verdad? De repente hay otra explosión, otra situación extraña en el edificio que está junto a la torre. Extrañamente ese edificio guardaba toda la documentación de Pemex. Extrañamente ese edificio era el que tenía más seguridad de todos, ¿sí? Y extrañamente ese fue el único que le pasó algo y no le pasó nada a la torre, que era la torre, ¿no? Entonces, cuando las autoridades salieron a explicar el asunto, el presidente lo primero que dijo fue, no hagan conjeturas. Vamos a nombrar una comisión para que la comisión descubra la verdad de las cosas. ¡Uy! Delicioso, ¿sí? Conjeturas es nuestro trabajo en prospectiva y entonces pues nos pusimos a hacer todo tipo de conjeturas. Y las comisiones, pues ya sabemos, las comisiones en este país que nunca resuelven nada, ¿verdad? Siempre se hace una comisión para que el asunto no quede claro y el asunto no se resuelva. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es también la prospectiva? Es una actividad que nos permite la construcción de futuros. Así la enseñamos en la escuela porque así ha podido penetrar a las escuelas de administración, a las escuelas de ciencias sociales, como construcción de futuros y como una forma de planear. Se utiliza metodológicamente para sistematizar conocimientos múltiples. Sin embargo, bueno, hay futuristas politólogos que dicen que es la gestión de la incertidumbre, ¿sí? Y dicen, muchos de los problemas no se pueden resolver, pero sí se pueden gestionar. Y tiene uno que tener la habilidad para gestionar la incertidumbre. Y uno más, ¿sí? Hay quien dice que es un arte. ¿Por qué? Porque es un ensayo inacabado, ¿sí? El futuro no ha sucedido. Entonces, todo lo que hagamos sobre el futuro va a ser un verdadero arte, una forma de conocimiento. Ahí va a ser un punto que yo les voy a recomendar que no lo pierdan de vista. Vamos a profundizar en él seguramente un poco más en la siguiente sesión, ¿sí? El arte como forma de conocimiento. Fíjense, hemos estado aprendiendo en textos, en libros, en videos, en una cantidad de información que tenemos a la mano, pero no hemos estado aprendiendo del arte, no hemos estado conociendo. O sea, el arte nos entretiene, lo disfrutamos, pues nos gusta, nos recrea, pero no lo hemos visto como una forma alterna al conocimiento que tenemos, ¿sí? Y en el arte está el nivel, dice un futurista que estimo mucho, Sohail Ayatollah, dice que está el nivel del mito y la metáfora. Ahí tiene uno que descubrir en el mito y la metáfora mucha información acerca de la persona o del grupo que se está expresando a través del arte. Es una parte bellísima ahí. Y por último, bueno, como el futuro no ha sucedido y se concilian en él nuestros deseos y nuestras esperanzas, por eso también se le llama la ciencia de la esperanza. Y ya veo terminado esto, pero me encuentro otra definición de Anderegg, que seguramente ustedes han leído, conocen Ezequiel Anderegg, que dice que es la dialéctica de lo desconocido. Fíjense, la prospectiva como dialéctica de lo desconocido. ¿Por qué lo dice? Dice, es que
tiene un cuerpo que nos ayuda a sistematizarla, un cuerpo metodológico, pero también tiene que combinar la imaginación creativa con ese cuerpo metodológico. Por lo tanto, entra una dialéctica de lo desconocido, dice él. Vean qué bello. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de la prospectiva? Vamos a trabajarlas mejor con este esquema que es muy ilustrativo. Entonces, quedamos que es una ciencia social que tiene una visión holística, que es integradora de realidades múltiples, por lo tanto, multidisciplinaria, ¿sí? Y por lo tanto, transversal. Trabaja el pensamiento transversal. Y obviamente, ve a lo lejos, sí, construye futuros, ve a lo lejos, pero no puede descuidar el ver desde lejos, ¿sí? Tiene que descubrir en el pasado lo que nos haga entender el presente para poder construir el futuro. Dicen, somos un proyecto del futuro, pero también somos resultado de un pasado que no podemos negar. Somos producto del pasado y proyecto del futuro. ¿Y qué más hace la prospectiva? Pues con este tipo de visión holística y de realidades múltiples, multidisciplinaria y transversal, logra ver profundo en estos tres niveles que platicábamos, en lo visible, lo no visible y lo invisible. ¿Qué es el primer ejercicio mental que se hace? Es a través de mí mismo, yo. ¿Por qué? Porque el futuro se construye dos veces. Primero se va a construir en la mente y después, ¿sí?, se va a concretar en la realidad, ¿sí? Aquí ya es cuando entran los ejercicios sociales, donde nosotros con nuestras visiones de futuro vamos a trabajar visiones compartidas con los demás para llegar a otro tipo de futuros que sean los preferidos, los deseables. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué habilidades tendríamos que tener para aprender del futuro? La primera habilidad sería ver más allá de donde ve nuestra propia construcción de la realidad. Fíjense qué tremenda, ¿sí? En la literatura ustedes se van a encontrar la frase de ver más allá de donde ven los ojos, ¿sí? Y aquí lo que nos están diciendo es, ve más allá de tu propia construcción de la realidad. Allí es donde nos vamos a enfrentar a los paradigmas que tenemos, a las opiniones, a las actitudes que nos han metido, ¿sí?, a una situación de confort intelectual. Fíjense. Profundizo en eso. Déjenme que les enseñe algo que traigo. En esta bolsita traigo un changuito y una naranja. Les voy a enseñar. Sí, aquí está mi changuito. Saluda a todos. Hola. Sí, no, aquí no discriminamos. No te preocupes. Entonces seguramente se quedó en mi bolsa el pepino. ¿Sí se quedó el pepino en mi bolsa? ¿Sí se quedó el pepino? Ah, sí, yo dije naranja, exacto. Vamos a ver qué hay. No hay nada. Fíjense, cuando estamos tomando clase con las vacas sagradas, con los intelectuales de marca o de mafia, como quieran llamarle, nos dicen su verdad y muchas veces solamente es a medias. Nos muestran la mitad o menos de lo que supuestamente nos están afirmando que ya existe, que es una verdad, ¿sí? Y sin embargo, les creemos. Tal les creemos, ¿verdad?, que cuando hablan de la otra parte, que era una naranja, ¿sí?, y que yo dije después un pepino, y la compañera me corrige, no, es que dijo usted una naranja, sí, efectivamente, sí, yo había dicho una naranja,
pero ve cómo hasta me defendió, ¿sí? El respeto intelectual que le tengo hizo que hasta me defendiera, me creyó, claro que sí. Eso es un problema de seguridad intelectual que tenemos que evitar, ¿sí? Primero porque creemos todo lo que nos dicen, al pie juntillas, ¿sí? Aunque no lo hayan demostrado, ¿sí? O nos lo dicen a medias y solamente nos demuestran una parte, pero rodeados de ese halo espiritual, de ser vacas sagradas, de ser altas autoridades intelectuales, pues les creemos. Y nos movemos en la misma zona de confort de costumbre, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Cuando ustedes van a hacer una investigación, les dicen, sí, lo primero que tienes que hacer es construir tu hipótesis. Bueno, una vez que ya delimitaste el tema, construye la hipótesis. Entonces, ¿cómo construimos la hipótesis? Buscando en la zona de seguridad intelectual la información que nos sirva para construir la hipótesis. Ups, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a resultar de eso? Hipótesis probada o disprobada va a estar también en la zona de confort, en esa zona de seguridad intelectual. ¿Qué nos dice la visión de futuro? Ver más allá de nuestra propia construcción de realidad, que hay que salirnos de la caja, ¿sí? Hay que salir de la caja en donde nos metió la zona de confort, porque de lo contrario, ¿sí? Ya, acuérdense como decía Einstein, ¿no? ¿Quieres hacer cosas nuevas haciendo lo mismo de siempre? Pues es imposible. Entonces, no podemos avanzar en las ciencias y en muchas de ellas porque seguimos haciendo lo mismo de siempre. Seguimos buscando respuestas dentro de la misma información que tenemos sin buscar otra información. Vean qué provocador es esto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Salte de la caja y ve a la búsqueda. ¿De qué? ¿Quién sabe? Tenemos que buscar allá afuera algo que nos dé respuestas y que nos haga volvernos creativos y que nos haga diferentes y que podamos cambiar la situación en la que estamos, ¿sí? Y algo así puede pasar, por ejemplo, con el Big Data, que es una verdadera, pues, revolución que todavía no hemos explotado lo suficiente, ¿sí? Porque apenas la empezamos a conocer. ¿Qué dice el Big Data? Ustedes recordarán el hecho de la famosa influenza del 2009. Google la había predicho desde antes. Google sabía que venía una pandemia de influenza, ¿sí? ¿Cómo sabía Google? Cruzando los millones y millones y millones de datos y preguntas en el servidor que se dieron. Eso le estaba dando a Google elementos para decir aguas que viene una pandemia. Y la podía haber predicho en tiempo real. ¿Cuánto se tardaron nuestras autoridades para saber si era influenza o no? Un montón de tiempo, ¿se acuerdan? Es más, aquí no teníamos laboratorios para saber si era influenza o no era influenza H1N1, ¿se acuerdan? No teníamos, entonces se tuvieron que mandar las muestras a Canadá, a Estados Unidos, ¿no? Pero el secretario de Salud estaba aterrado y aterró a la Organización Panamericana de Salud, ¿no? Y a la Organización Mundial de la Salud, porque dijo, tenemos 895 casos de pandemia. Y entonces todo el mundo se aterró. Cierren las fronteras, cierren ese país, bloqueenlo, por favor, ¿no? Y entonces nos sentimos como dentro de la película de epidemia, ¿verdad? Y todos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya nos metieron a la película y no sabemos qué puede suceder. Era un jueves tranquilo, recordarán ese jueves tranquilo, que estábamos viendo los noticieros por televisión y aparece el secretario de Salud diciendo, ¿saben qué? Estamos en emergencia. Desde mañana todo se paraliza, no vayan a salir, no besen a sus cuates, no besen a sus familiares, ¿sí? Lávense bien las manos. Me escribe una chica que era mi alumna y me dice, ay maestra, estoy aterrada, estoy dentro de la película Epidemia, lo que pasa es que no me acuerdo si cuando subí al metro me lo chupé, entonces a lo mejor estoy contaminada. Entonces todo el terror, ¿no?
Y bueno, pues las decisiones políticas, ¿no?, hicieron que este Distrito Federal quedara paralizado 3 días sin actividades, ¿no? Porque, bueno, vamos a proteger a los habitantes del Distrito Federal. Chihuahua era viernes, ¿sí? Y todos nuestros jóvenes, que debíamos volver a esta universidad de antropología, que tienen vocación de antropólogos, se van a los antros los viernes, ¿no? Y allí se pueden hacer unos estudios sociológicos maravillosos. Entonces, bueno, nuestros jóvenes, pues, ahora, ¿a dónde vamos? Pues al Estado de México. El Estado de México no tiene esa restricción, nada más brínquense. Ahí nos vemos ahí en Naucalpan, ¿no?, en la satélite, ahí nos vemos, ¿no? Entonces, no hubo problema. Y el no salgan, por favor, no se muevan, quédense en su casa. ¿Para qué fue? Ah, bueno, pues es que siempre hay cuates de la raza, ¿no? Esos que van mucho al fútbol y que aparecen en las porras, que dijeron, sí, nos hemos de morir, mañana nos morimos de una vez, todos a Acapulco, súbanse al camión de mudanzas y nos vamos, los 20, 30 a Acapulco. Ay, se fueron a Acapulco, ¿no? Oiga, pues si no se podía salir, bueno. Y entonces los chicos, sí, que estaban encerrados, dice, bueno, estamos en la web, va. Le agregaron va a la web. Y claro, inventaron todo tipo de memes y de chistes y de todo, muy divertidos. Esa época sí estuvo divertida, ¿no? Lo que recordamos mucho es que Agustín Carsten dijo, esto es un resfriadito, no se preocupen, es un catarrito. Lo mismo nos está diciendo con el dólar. Y ahorita vean a cómo está el dólar y qué pasó con el dólar, cómo va a resolver el problema. Híjole, eso es lo que hay que ver. Bien. Entonces, ver más allá de nuestra propia construcción de la realidad. Es complicado, pero sí se puede. La segunda habilidad para aprender el futuro es entender que el panorama sobre el futuro es un terreno discutible y por eso es importante para el presente. O sea, todavía no sucede, ¿sí? Y entonces, como no ha sucedido, tenemos que pensar en que podemos todavía discutirlo y construirlo. Y este tema nos mete a la filosofía más fuerte que trae ahorita la perspectiva, la de los tiempos, ¿sí? ¿Qué es el pasado? ¿Qué es el presente? ¿Qué es el futuro? ¿Dónde están? ¿Cómo podemos decir en qué momento estamos tomando una decisión del pasado, del presente y del futuro? Esto es tremendo, ¿no? Ustedes conocen seguramente dios de la cultura inca, Pachacamac. Entonces los colegas de la perspectiva lo agarraron como símbolo porque dicen, pues es que ve al futuro y ve al pasado. Este es nuestro símbolo. Pero cuando ya empezaron a rascar un poco más sobre la cultura inca, se dieron cuenta que los incas no tenían un concepto de futuro. Lo que tenían era un concepto de cuando nace el día, ¿sí? Pasa el día y se oculta el día. Llega la noche. Entonces Pachacamac no está volteando así, está volteando así. ¿Se fijan? Vestigios históricos que no supimos interpretar a lo mejor adecuadamente en su momento. Entonces Pachacamac está viendo, ¿sí?, al oriente y al poniente, no al frente ni atrás. Y luego todavía para acabar de enredar el asunto, la cultura aymara, que es una cultura que queda en una intersección entre 3 países ahí en Sudamérica, dice que el futuro está atrás y el pasado está adelante. Fíjense qué reflexión tan importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, el pasado lo podemos ver, lo tenemos enfrente. El futuro no lo vemos, está atrás entonces. Fíjense, ¿no? Entonces nos empieza a cambiar los planteamientos sobre pasado, presente y futuro. Pero bueno, si todavía queremos complicar más el asunto, podemos irnos al ciberespacio. Yo les podría apostar ahorita en este momento que todos y cada uno de ustedes están en el ciberespacio, ¿sí? Están aquí y están en el ciberespacio. Entonces, ¿realmente dónde están?
¿Están allá o están acá? ¿Sí? Allá están leyendo sus face, están leyendo sus correos, están leyendo sus trabajos, de repente por ahí les llegan los correos de, oh, felicidades, hoy te están leyendo mucho y te leyeron en Inglaterra y te están leyendo en tal lado y en tal otro. Entonces estamos allá en el ciberespacio, que quién sabe dónde esté, dicen todos, ¿no? Y entonces, ¿dónde estamos? Entonces acá no estamos. ¿Dónde realmente estamos? ¿No? Estamos complicando más bien las cosas, ¿no? Fíjense, le puse un ejemplo a mis alumnos, les dije, hicimos una videoconferencia que tuvimos con Hawái y con Australia. Entonces, para ponernos de acuerdo en México, hicimos una conexión en donde estábamos los tres que íbamos a participar. Sin embargo, Hawái estaba a 5 horas atrás de nosotros y Australia a 16 horas adelante. Entonces me dice uno de los chicos, maestra, usted está confundiendo usos horarios con pasado, presente y futuro. Le digo, bueno, dime entonces, si nosotros en México ya vivimos 5 horas de lo que no ha vivido Hawái y no hemos vivido las 16 que ya vive Australia, entonces, ¿quién está en el presente, en el pasado y en el futuro? ¿Sí? Complicado, ¿no? Ajá. Me quejaba yo de este asunto con un amigo que también iba a grabar desde Israel. Y me dice, mira, lo único que te puedo decir es que en las próximas 8 horas, había 8 horas de diferencia, ellos ya tenían 8 horas de diferencia respecto a nosotros, dice, en las próximas 8 horas no se va a acabar el mundo. Entonces puedes descansar tranquila cuando veas 8. Bueno, la tercera habilidad para conocer el futuro es pensar como un científico de la complejidad, ¿sí? Que bueno, ustedes ya están en esa tarea, pensando como científicos de la complejidad. Ya nada es simple, ya nada obedece a una sola causa, todo es multicausal, se vuelve complejo y cada vez más complejo, porque no estamos ya utilizando los viejos parámetros. Nuestros valores, ¿sí?, han cambiado profundamente. Nuestros hijos, ¿verdad?, tienen valores totalmente diferentes. Y entonces, cuando nosotros queremos poner orden, nos desestructuran, ¿sí? Oye, niño, tienes que venir temprano, ¿no? En mis tiempos, mis papás me dejaban en una fiesta, pero yo tenía que estar a las 10 de la noche aquí. Tú tienes que venir temprano. ¿Te parece, mamá, a las 6 de la mañana del otro día? ¿Qué hacen, no? Ya váyanlo pensando. ¿Qué le van a decir a un robot cuando llegue a su casa a pedir la mano de su hijo o de su hija? Ya vayan pensando qué le van a decir, porque esto ya va a suceder, les va a tocar, ¿no? Y también, bueno, pues ya vayan pensando qué van a hacer con su propio cuerpo. ¿Lo van a congelar completo? ¿Van a congelar solo el cerebro? ¿Sí? Que hay opciones. Entonces, ¿qué van a hacer? Ya hay 4 lugares en el mundo donde los depósitos de criogenia están funcionando. $200,000 por congelamiento del cuerpo, 90,000 por el cerebro. Ajá. La cuestión acá es que si alguien fallece de una enfermedad que todavía no se tiene cura, de esas raras que están surgiendo, entonces ustedes dan las instrucciones, a mí me congelan y hasta que ya descubran la cura, me descongelan y me curan, ¿no? Y los que congelan su cerebro dicen, bueno, durante un tiempo, cuando ya la tecnología vaya lo suficientemente avanzada, quiero que me descongelen mi cerebro y me pongan el cuerpo de fulano, de sutano, un avatar, ojos verdes a lo mejor, o combinación verde-azul. Entonces, toda la petición completa de que pueden ustedes hacer cuando los despierten y cuando su cerebro sea descongelado. Bien, entonces, la cuarta habilidad es aprender de otros que ya están usando el futuro. Hay muchos países que ya están en el futuro, ¿sí?
Entonces, mientras nosotros estábamos hablando de que las tierras ya no son productivas y que los campesinos están migrando, en otros países están haciendo granjas verticales, están haciendo permacultura, están haciendo un montón de variantes para poder recuperar, ¿verdad?, esa idea de cultivar, ¿no? Inclusive hay una amiga futurista en Canadá que dice que en unos 100 años, más o menos, bueno, en 2100, regresaremos todos al campo, ¿sí? Y de repente cuando está uno en medio del colapso de las ciudades y del tránsito, dice uno, a lo mejor no está tan equivocada. Entonces cada quien va a tener su parcelita para construir sus vegetales, su comida, y vamos a vivir una vida slow down, dicen los que ya están pidiendo a gritos, paren al mundo, va muy volado, ¿no? Nos queremos bajar. Entonces, esta situación nos está llevando ya a que no estamos presentes en cosas que ya otros países han avanzado. Y ya si quieren ver así como que el colmo del avance en el futuro, vayan a Dubái. Qué tremendo, ¿no? Hace 3 semanas acaban de anunciar las viviendas impresas en tercera dimensión. Imagínense. ¿Sí? Aparte de que ya tienen una ciudad del futuro y tienen unos avances impresionantes, ya hasta hicieron el Museo del Futuro, ya están en otra fase que ya no es futuro, ya quién sabe qué será. Entonces todavía para colmo, están ya con este tipo de las impresoras en tercera dimensión, ¿no? Y bueno, los avances que están haciendo otros. ¿Se acuerdan de esa serie famosa del auto increíble? ¿Sí? Oye, Kit, ven por mí, ¿no? Estaciónate. Bueno, ya ustedes pueden conseguir en Mercedes-Benz, que ya es el auto increíble, ¿no? Se maneja solo, si todo lo quieren manejar manual, pues también es al gusto, ¿sí? Se detiene cuando van a pasar los peatones, si les marca una raya, tú tienes que pasar por acá, o sea, los ordena en la situación vial. Es un auto que se estaciona solo, va por ustedes, los lleva donde quieren, ¿no? Y así como el auto increíble, nosotros podemos ya tener uno, encárguenselo a Mercedes-Benz, porque ya los tiene, ya inclusive los probó en San Francisco, ya es una realidad ese auto y es ciencia ficción, pues todavía para acá, ¿no? Los coreanos del norte, ¿no? Ya hicieron sus hologramas tipo Star Wars, ¿sí? ¿Se acuerdan de la película Star Wars donde se aparecía por acá el Jedi en holograma? Pues ya los coreanos han depurado mucho ya esa forma de comunicarse, ¿no? Y entonces, bueno, pues la CUET se tendrá que modernizar con los hologramas coreanos cuando ya empiecen a venderlos, ¿no? Porque ya va a ser muy rápido, porque esto ya lo probaron hace 2, 3 años, seguramente un ratito de estos nos van a salir con que ya nos vamos a comunicar por hologramas, ¿no? Claro, nada es comparable a viajar al lugar donde tienen que viajar. No es turismo académico, es estar en contacto con la realidad. Entonces, nada es comparable. Ninguna foto, ni video, ni película, ni serie de televisión que les enseñe las cataratas del Niágara va a ser comparable con que ustedes estén enfrente de las cataratas del Niágara, viéndolas, sintiendo el agua que les llega a toda la cara, al rostro, los baña. Es una sensación tremendamente diferente. Entonces, ¿qué vamos a descartar? ¿Qué vamos a volver plástico o material sin usar? ¿Qué vamos a volver realidad de la ficción? ¿Y qué todavía vamos a seguir conservando? ¿Qué pasó? ¿Están acá emocionados con los inventos de...? Bien, ¿cuáles serían las características de la teoría prospectiva? Las sintetizamos acá, las estamos viendo rápidamente, pero sí las quiero comentar porque son fundamentales. Primero, la prospectiva nos enseña a desarrollar el ser prospectivo. ¿Recuerdan el esquema donde decía primero yo se construye en la mente el futuro? Lo tengo que construir. Entonces uno se tiene que empezar a convertir en un ser prospectivo. ¿Por qué? Hacer prospectiva es re fácil.
les podemos decir, mira, aquí hay un conjunto de metodologías, métodos, técnicas, son novedosas, todas son del siglo XXI, entonces aplícalas y haz prospectiva. Pero volverse un ser prospectivo, o sea, entender la prospectiva, cambiar de opinión, de actitud, salirse de la caja, buscar en la inseguridad intelectual cuestiones creativas y de imaginación, eso ya es volver un ser prospectivo. Formarse para la vida, eso es un ser prospectivo. Y esto lo vamos a tocar, pero la siguiente sesión solo lo dejo acotado, que entendemos por formarse para la vida. ¿Sí? 4 tipos de inteligencias. Las inteligencias múltiples, pasando por las típicas lingüística y matemática, y todas las demás que descubrió Gardner, más las que salieron. La inteligencia emocional, la inteligencia corporal, la mente y el cuerpo están conectadísimos, tienen mucho que ver y tienen mucho que decirnos. Y la inteligencia espiritual, ¿sí? Inteligencia que vamos a ir desarrollando en la medida en que la gente se le quite el miedo de enfrentar las situaciones que nos plantea una inteligencia espiritual que maneja fenómenos psíquicos y que maneja fenómenos que a lo mejor nos pueden parecer sobrenaturales y que ahorita los tenemos metidos y colocaditos allá, quietecitos, ahí se ven bonitos, dentro de la adivinación, dentro de la profecía, ¿sí? Pero cuando decimos, ¿por qué una persona tuvo que pasar en el momento que no debía pasar y le sucedió un accidente que no le debía suceder? ¿Eso qué es? ¿Es destino? ¿Es falta de precaución? ¿Es falta de decisión anticipatoria? ¿Qué es? Hay que estudiarlo. Lo vamos a tener que seguir discutiendo y estudiando, fíjate. Porque son fenómenos que nos van a llevar, ¿no?, a otros estadios de información y de conocimiento, ¿sí? Sin descartar, obviamente, las circunstancias, las oportunidades, las supersticiones, toda esta parte que además ya se está estudiando dentro de la quircología, o sea, esta rama de la psicología que está estudiando estos fenómenos. Luego, la reflexión sobre el tiempo, esa ya la hicimos, ¿no? Tenemos que ir precisando dónde está el pasado, el presente, el futuro, cómo podemos pensar los tiempos sin descartarlos, cómo podemos ubicarnos en el presente para entender el pasado y proyectarnos hacia el futuro. Somos producto del pasado, pero proyecto del futuro. Los ejercicios frente a los problemas. Esta parte también tiene que ver con esta provocación que venimos haciendo, ¿sí? Vamos a ver, aquí tengo aquí está. La diferencia entre problemas y ejercicios. Fíjense, cuando nosotros aplicamos un ejercicio a los alumnos, les exigimos que tengan una habilidad para resolver un ejercicio. Sin embargo, este ejercicio está preformulado, ya no requiere de formulación. Tampoco de información, porque nosotros ya sabemos que tiene una respuesta. Entonces, el ejercicio tiene una respuesta correcta y una manera de lograrla, ¿sí? Entonces, los ejercicios que ponemos se vuelven problemas sin propósito, ¿sí? Con una solución en mente y con categorías ya fijas. ¿Qué es lo que pasa cuando enfrentamos los problemas? Primero, que tenemos que tener una habilidad para resolver un problema, no solo un ejercicio. Y la formulación aquí es una de las fases críticas para las soluciones de problemas, que casi no hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya están preformulados, los de nuestra seguridad intelectual, pues ya los seguimos manejando. Pero formular el problema es una fase crítica. Vamos a requerir de información para resolver el problema en forma creativa. La necesidad de información es algo que se van a topar en prospectiva todo el tiempo. Tienes que estar informado, ¿sí? Para poder leer en los 3 niveles. Y los problemas no tienen las características de tener una sola respuesta o una sola manera de lograrla, ¿sí? Fíjense, cuando tenemos una sola respuesta, ¿qué es lo que sucede? Que nos encerramos en ella y entonces ya no podemos resolver nada, ¿no?
Cuando nuestros gobiernos dicen es que no hay dinero y hay que conseguir dinero y hay que subir los impuestos, por lo tanto, para conseguir dinero, se están moviendo en una sola respuesta y en un solo planteamiento del problema, sin buscar otras opciones. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hacen las decisiones? Toman salidas y no resuelven, no hay soluciones, ¿sí? Entonces, una salida, ¿no? Ahorita, como salvemos el peso, vamos a subastar kilos de dólares, ¿no? Esa salida nos va a dar seguridad. Y en junio ya estamos nivelados, ¿no? Y entonces pasó junio y entonces Caster dice, no, va a ser en septiembre, ¿sí? Ya para septiembre ustedes van a ir viendo cómo desde la semana pasada para acá ya el peso se está estabilizando, no va a haber problema. Ups, el evento inesperado. Entonces, las salidas no nos están resolviendo los problemas. Tenemos que buscar soluciones. ¿Qué soluciones tenemos que habilitar para poder resolver los problemas? Ajá. Entonces, acuérdense siempre que las soluciones tienen diferentes maneras de lograr las cosas. Ajá. No hay restricciones, se pueden ver desde cualquier disciplina o multidisciplinariamente, hay una reorganización creativa y vamos a descubrir cosas nuevas que no habíamos caído en cuenta. Entonces, fíjense, uno de los principios de la perspectiva es el que nos digan que no y vamos por el sí. ¿Cuántas veces hemos oído cada vez que queremos trabajar, hacer un proyecto nuevo, que nos dicen, no, eso no se puede, eso ahorita no, ahí lo dejamos para después, ahorita no? Entonces nos quedamos con el no. En prospectiva, partimos del no y vamos a buscar el sí. Necesitamos saber, ¿no?, que sí podemos hacer las cosas, pero hay que buscar ideas nuevas, reorganizarnos creativamente, ¿sí?, buscar otras respuestas. Entonces, ese es el asunto aquí de la diferencia entre problemas y ejercicios, ¿sí? Estamos en tiempo, ¿verdad? ¿Puedo tomar otros 10 minutos? Bien. Certezas estructurales, tendencias y wildcards son fundamentalmente, ¿sí?, son fundamentalmente elementos que vamos a trabajar dentro de la prospectiva. Ya vimos las tendencias, ya vimos los eventos inesperados, entonces tenemos que considerar también un concepto que se está trabajando mucho que se llama certezas estructurales. Ejemplo, ¿sí? La corrupción es una tendencia histórica, desde el tiempo de la colonia. Entonces, ¿cómo fue que llegamos hasta acá? ¿Por qué está cada vez peor? ¿Por qué se ha bifurcado? ¿Por qué se ha multiplicado? ¿Por qué parece imparable? Porque tiene una certeza estructural que le sirve de paraguas, que se llama impunidad. Mientras sigamos teniendo esa certeza estructural que se llama impunidad, la corrupción va a estar llenándose a manos llenas, disfrutando de todo lo que puede hacer. Bueno, otra cosa que van ustedes ir detectando es que tanto las utopías como la ciencia ficción van a volverse convergencias en tiempos de incertidumbre. La ciencia de ficción de hoy es la ciencia real de mañana. Pregúntenle a Julio Verne, a H.G. Wells, a los cineastas de ciencia ficción, cómo efectivamente se ha vuelto la ciencia real. Y les comento que Washington ahorita está haciendo un proyecto de ciencia ficción sobre visiones de futuro y ha contratado escritores de ciencia ficción. Y les dice, tú escribe sobre el futuro, ¿sí? Y obviamente el escritor trae sus certezas estructurales, sus tradiciones, sus visiones, y sobre eso hace historias de ciencia ficción. Y esas son las que está viendo con detenimiento el Pentágono de hacia dónde van. Ya pues hay cosas que ya no son novedosas, como la comunicación con seres extraterrestres, que eso ya lo está haciendo la NASA en las escuelas, ya metió en las escuelas primarias y en otras en los colleges
esta formación de comunicarse con seres extraterrestres. Ya nos están preparando para ello, obviamente, ¿no? Y como este planeta se va a acabar, dicen los de Greenpeace, pues entonces hay que irse preparando para irse a Marte. Ya aparten por ahí su boleto porque el primer vuelo sale en 2045, y hasta ahora es un vuelo sin retorno. Obviamente el argumento es que no hay combustible para que se regresen en Marte, pero el argumento más fuerte, nos dijo uno de los científicos que está en el proyecto, es que si lo regresamos, quién sabe qué de bacterias traerán, cómo le hacemos para desintoxicarlos y desinfectarlos, ¿no? Entonces ese es el gran dilema real, ¿no? No tanto que tengan o no combustible para regresar, porque eso sí se puede hacer y se puede prever tecnológicamente, nos dice. Bueno, pensar que todos los futuros son posibles e imposibles y que nosotros tenemos que atender simultáneamente lo importante y lo urgente. Ahí es donde va a entrar la planeación, ¿sí? Porque planeación estratégica atiende lo urgente y la planeación prospectiva estratégica va a atender lo importante. No podemos separarlas. Luego, enfrentar escenarios críticos para volverlos escenarios transformadores. A raíz de todo lo que vamos a ir considerando y todas las variables que vamos a mover, vamos a generar lo que se llama un diagnóstico de descripciones densas. Y esa descripción densa, porque multiplica las variables que están en juego, va a ser el escenario crítico. Pero si no transformamos ese escenario crítico, la visión prospectiva se queda a la mitad. Y bueno, por último, la voluntad para construir el futuro, haciendo que las cosas pasen, ¿sí? No es espera, sino es esperanza de que las cosas pueden cambiar. Bien, ya aquí no me voy a entretener, estoy explicando las tendencias. Simplemente cuál es la visión que tenemos de pensamiento lógico frente al lateral. El pensamiento lógico elige, el lateral cambia, uno busca lo correcto y el otro busca lo diferente, uno avanza paso a paso, el otro da saltos deliberados, uno se concentra en lo esencial y el otro aprovecha las injerencias casuales, uno busca las direcciones probables y el otro explora las direcciones poco probables. Todo esto que venimos hablando de salirse de la caja. ¿Y qué implicaciones tiene la siguiente frase para un modelo educativo? Pensemos y qué sugerencias podrían tener. Dice, ni la filología, ni la filosofía, ni la mitología, ni la literatura, ni la magia detienen la diarrea, paran una hemorragia o salvan una vida. ¿Qué implicaciones tendría para los modelos educativos que estamos manejando? La pregunta clásica, a ver, si yo pongo el mejor niño, el más aplicado, el niño de 10 de este país, allá afuera en la calle, con un niño de la calle, ¿quién sobrevive una semana? Algo estamos haciendo mal en la escuela. Híjole, ¿verdad? Cuidado. Bueno, esto también lo vamos a ver en el momento de la planeación, las diferencias entre qué es prevención y qué es anticipación. Nos tiene que quedar claro que hay grandes diferencias porque la prevención solo nos va a preparar ante posibilidades. El chiste no es avisar que vamos a chocar contra un iceberg, sino evitar la colisión, ¿sí? Entonces, eso lo va a hacer la anticipación, evitar la colisión. A esto se le conoce como el síndrome del Titanic, ya lo veremos, ¿no? El chiste no era avisar que íbamos a chocar con el iceberg, sino tenían que haber evitado la colisión, no anticipar. Y luego, bueno, también vamos a ver cómo tenemos que tener débiles señales a través de la información que pescamos. Cuidado con eso que todos dicen que son eventos aislados, que esos pudieran suceder y no. Ahí hay débiles señales, que después se vuelven eventos portadores de futuro, ¿sí? Y hacen un efecto bola de nieve. Hace 10 años que venimos trabajando algunas ideas sobre cuestiones de perspectiva educativa, todo apuntaba para que en el 2015 tocáramos fondo en la educación. ¿Será cierto? Bueno, el principio que dejamos es, trata de imaginar lo inimaginable, porque eso está sucediendo mucho, ¿sí? Van ustedes a ver que todo pasa, ¿sí? Y las 3 preguntas claves, ¿qué está pasando?
qué podría pasar, pero sobre todo, qué vamos a hacer si pasa. Ahí la acción es la de la prospectiva y nos mete a elaborar las estrategias y las acciones en consecuencia. Bueno, aquí viene lo de los escenarios, ya no nos dio tiempo, pero acabemos con esta frase de Morán: el futuro es imprevisible, siempre ocurre lo improbable. Ups. Y bueno, tanto falta por hacer en nuestras áreas educativas que preguntamos, ¿habremos hecho demasiado poco y demasiado tarde? Pero acuérdense que aunque nuestros sueños no se hayan realizado, no quiere decir que sean irrealizables. Muy bien, bueno, yo cierro acá. Pues le agradezco muchísimo a la doctora Guillermina Palma. Y bueno, para que vean ustedes la gran tarea que nos hemos tratado, porque nos hemos echado a cuestas sobre el seminario, ¿no? Pero para tranquilidad nuestra, hay quien dice por allí, es que me subí en los hombros de un gigante. Pues nosotros estamos con 3 gigantes. La doctora Baena, la doctora Alma Herrera, que la tenemos aquí, y el doctor Axel Tigres, que nos van a acompañar durante este trayecto para poder plantear un mejor trabajo sobre prospectiva. Lo que creo que sí está claro es la necesidad de que tengamos pensamiento libre. O sea, un pensamiento libre que nos permita ser creativos e imaginar aquellas cosas que hasta ahorita no hemos podido imaginar. Víctor, ¿quieres hacer una intervención? Bueno, creo que pues también marca como el conjunto de esfuerzos de especialistas en la perspectiva y también en nuestro esfuerzo de esa comprensión. O sea, todo esto nace, ¿qué está pasando? O sea, porque como que algo no funciona. Si preguntamos a un pedagogo, y sobre todo en la práctica, en las prácticas, pues algo no está funcionando con la pedagogía, o algo no está funcionando con la tecnología, en fin, o sea, desde diferentes posturas o visiones que uno tenía, empezamos a darnos cuenta que algo faltaba. Y fue a raíz de estas preguntas que nos arrojaban en nuestra práctica diaria que nace este seminario, primero de tratar de comprender la problemática, ¿no? Pero no se trata solamente de comprender, sino de transformar. Yo creo que es, digamos, uno de nuestros papeles, ¿no? Está bien investigar y explicar lo que está pasando, pero nuestro propósito va más allá, el de transformar. Y tal vez dentro de nuestras áreas, transformar desde nuestra visión, seguramente no podría tener el impacto si no tomamos en cuenta pues todo el conjunto que estamos viendo, ¿no? Y creo que en este momento, precisamente para dar este salto, es cuando pues nos abocamos precisamente a entender hacia dónde queremos ir. Y es aquí donde nos encontramos, o sea, ya tenemos acá también un esfuerzo de visión, de comprensión para dar este salto y pues nos da nuevos alientos y sobre todo herramientas para hacerlo de otra manera, y creo que ustedes con toda la experiencia que han tenido sobre ver hacia adelante, pues nos van a permitir, sobre todo en la cuestión de la educación, ¿no? O sea, creo que es algo de las cuestiones fundamentales de cualquier parte del mundo, y creo que particularmente en México, que es necesario ya. Ya la misma universidad ya no da respuesta, eso en la universidad, pero en el mundo, los jóvenes, los niños, los adultos, como en su actividad, que finalmente la educación es algo continuo, ¿no? Es algo que nos da un lugar en el mundo, y ya no nos está dando, o sea, estamos perdidos, ¿no? Creo que nos da mucho gusto todos los que hemos estado trabajando, porque esto nos va a permitir dar un salto. Realmente les agradezco, y con este compromiso que tenemos en la UNAM de cómo nos juntamos, cómo analizamos y cómo queremos esa transformación que es tan necesaria. Les agradezco mucho. Nosotros tenemos ya toda esta parte
de análisis y de comprensión de la problemática que queremos ahora darle una proyección. Bueno, si tienen algunas preguntas, adelante. Ese es simplemente un agradecimiento. Ajá. Por favor. Yo les pediría 3 preguntas. Tenemos que subir todavía al aula. Ahí se puede seguir discutiendo. Pero 3 preguntas, por favor. Por acá y por allá. Bueno, no, yo nada más quería hacer un comentario respecto a lo que decía. ¿Me permites tantito? Bueno, que yo quería hacer un comentario sobre el comentario de Hilda respecto al pensamiento libre. Yo creo que es fundamental también tener un pensamiento tolerante con respecto a la diversidad y los pensamientos, bueno, divergentes o las opiniones encontradas, ¿no? O sea, bueno, no todos vamos a pensar o opinar de la misma manera, entonces, pues, que ante la divergencia de opiniones o posiciones, pues, que seamos accesibles y flexibles, ¿no? Que seamos tolerantes, o sea, que no hay verdades absolutas frente a la perspectiva, ¿no? Es lo que quería yo decir. Sí, en este punto nosotros utilizamos la imagen del Golden Gate, el puente que está en San Francisco, ¿sí? Ese puente está construido tremendamente sólido en sus estructuras originales, pero en la parte ya del puente es flexible. Las estructuras le dan la longevidad, ¿sí? Es lo que a nosotros nos daría el conocimiento, un conocimiento fuerte, sólido, necesario. Y la parte flexible, ¿sí? Para aceptar, ¿no? Y los cambios, la libertad, las diversidades y todo lo que se va a venir, ¿sí? Vamos rumbo a la era de la conciencia universal, donde nos vamos a llevar muchas sorpresas de las cuestiones que tenemos que romper, ¿no? Si de por sí ahora nos hemos encontrado en situaciones donde la autoridad de nosotros se ve mermada y nos sentimos desestructurados, por ejemplo, ya no hay valores, ahora sí, ya no hay temor a la ira divina, decíamos, ¿no? Pero es que ya es real, porque efectivamente ya no estamos viviendo lo mismo que vivíamos antes. Entonces estamos frente a nuevos valores que todavía no se han creado. Es este proceso de las disciplinas donde las instituciones ni acaban de nacer ni acaban de morir, ¿no? Entonces tú tienes que moverte en esa flexibilidad, pero tus cimientos tienen que ser bastante sólidos para que puedan perdurar y no caerse. Efectivamente, ¿está bien? Libertad, poder y voluntad son los 3 elementos que el hijo de Juvenel nos dice que tiene que tener la perspectiva, ¿sí? Libertad para construir el futuro que desees, poder para hacerlo y voluntad para ello. Ajá. Sí. Doctora, la felicito, o sea, según yo, soy futurólogo. Ah, muy bien. Colega. Sí. Pero aquí lo que yo me gustaría aportar Sí. es que se haga una ciencia, o sea, saber lo que estamos haciendo, porque si uno va a aceptar opiniones de personas que no saben o que no han estudiado, pues haríamos muy mal en aceptar esas opiniones. Entonces, debe hacerse ciencia del futuro. O sea, saber lo que estamos haciendo, tomando en cuenta el pasado, presente y el futuro. Porque no podemos seguir caminando a ciegas. Sí. Muchas Sí, gracias. ha costado mucho trabajo que se le reconozca como ciencia. Sin embargo, Wendell Bell, que fue uno de los primeros que escribió Fundamentos de Estudios del Futuro, dice, para mí no hay duda que es ciencia, porque tiene un cuerpo de conocimientos, tiene técnicas, teorías, métodos, ¿no? Tiene publicaciones y se estudia en las universidades, ¿sí? Eso para él le da la condición ya de una disciplina científica, ¿no? Y aún más es una ciencia social, ¿no? Muy bien, gracias. Sí, buenas tardes, doctora. Hola. Indudablemente
esto de pensar la educación en estos términos es fundamental. Y yo quiero poner un ejemplo. Trabajo con adolescentes a nivel bachillerato. Entonces, en el área de orientación. Imagínate qué reto. Y tenemos un tema que es planeando tu vida. Ajá. Yo percibo que los muchachos de ahora ya ese tema se ha vuelto complicado, porque Totalmente. planear su vida en términos de incertidumbre, pues, para empezar dicen, bueno, yo quiero estudiar una carrera a nivel superior, y no, o sea, eso no es posible, o sea, Ajá. porque no los hace, bueno, ya no digamos la UNAM, incluso en otras instituciones, ¿no? Yo quiero hacer esto y no, o sea, entonces es una desesperanza Totalmente. que a mí me angustia. Y en este sentido pienso, hay un cambio en la percepción de futuro. ¿Cómo podríamos pues contagiarles algo de este espíritu positivo, ¿no? No sé. Sí, te entiendo totalmente, porque pues, es una situación que estamos viviendo, inclusive los que somos padres, ¿no? Con los propios hijos, ¿sí? Cuando se empezó a hablar de ninis, no era nada más el que no estudia ni trabaja. El nini es aquel que ya está en la desesperanza, en la falta de ganas de hacer las cosas. Si voy a un empleo que voy a ganar menos que tu papá, mejor me quedo en la casa, ¿sí? No, hijo, ya vete a trabajar, no, ya tienes 40 años, no, ya vete, ¿no? Esta es la anécdota clásica de la mamá que despierta al hijo, hijo, ya levántate, te tienes que ir a la escuela. Ay, mamá, tengo flojera, no quiero ir. Hijo, ya levántate, que ya es bien tarde. No quiero ir. Hijo, eres el director, apúrate. Y ahora es a la desestructura que me refería y que nosotros ya en nuestra generación la está viviendo muy fuerte, porque ya no sabes qué hacer, ¿no? ¿Cómo le hago para decirle que sea optimista si va a ganar salario mínimo y si los narcos le pagan $10,000 al día o 10,000 pesos y entonces dicen, no, pues prefiero vivir bien un tiempo, aunque ya sé que me voy a morir, a vivir una vida de miseria eterna? Entonces, frente a esas situaciones, ¿cómo le haces para competir? ¿Cómo le haces para inyectar ese optimismo en los chicos, no? Ahora, la visión de futuro y la perspectiva nos da muchos ánimos, nos da una sensación de podemos construir nosotros, sí, podemos verlo. Y si, bueno, pues no puedo estudiar una carrera, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles serían las otras opciones? Generar mis propias carreras, mis propias actividades, qué hacer, ¿no? Frente a esto para enfrentar precisamente un mundo totalmente diferente, ¿no? Y bueno, pues han salido los países, ahí van, ya hay muchos países emergentes que eran manejados como atrasados, subdesarrollados, ¿no? Y ahí van caminando. Y del otro lado, pues tienes a mucha gente que ha salido, ¿no? Entonces son los ejemplos que hay que nos tienen más bien que motivar, o que los tienen que motivar a los chicos, ¿no? Por ejemplo, los talacheros, ¿no? Un talachero te dice, bueno, lo imposible lo hacemos ahora mismo, los milagros tardan un poco más, pero también los hacemos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos salir adelante? ¿Qué opciones tenemos? Si no es estudiando una carrera, ¿cómo podemos salir, no? ¿Qué tenemos que desarrollar? Y vemos cada vez al niño, al joven más desencantado, desesperanzado. Hoy no me quedé en la universidad y casi se suicida, ¿no? Como si fuera ya. Sí hay quien se suicida, qué pena, sí los hay. Pero entonces, ¿qué le puedes ofrecer? Porque esto ya va a ser responsabilidad de todos, ¿no? Abrir espacios diferentes, espacios nuevos donde se pueda desenvolver, ¿no? Y tampoco puedes obligarlo a que siempre piensen que si no hay carrera, pues no hay trabajo. Ya vemos las estadísticas de desempleo en los universitarios son espantosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que revisar lo que estamos haciendo, ¿no? Es un poco otra vez como el asunto del niño de 10, ¿no? Que sí lo vamos a sacar a la calle, pero el pobre, quién sabe cómo le vaya a ir. Entonces, ¿qué tenemos que desarrollar?
la inteligencia de la rata, de la sobrevivencia, de qué, por dónde tenemos entonces que empezar a construir otras opciones, otras salidas, ¿sí? Y que la gente se sienta mejor. Por eso les decía yo aquello de la inteligencia emocional, la inteligencia corporal y la inteligencia espiritual. Si descuidamos esos 3 rubros, vamos a perder a los chicos, ¿sí? Y suicidados o frustrados o deprimidos o drogados, los vamos a perder. Entonces, tenemos que empezar a considerar eso. El ejercicio que les decía la maestra al principio fue un ejercicio que hicimos con reclusas para su reinserción social y practicamos, les dimos 53 técnicas diferentes como herramientas para la vida, para que pudieran regresar al futuro cuando salieran de la cárcel. Entonces el ejercicio nos enseñó muchísimas cosas, sobre todo que tenemos que enseñar más herramientas para la vida, ¿sí? Porque los chicos ya están en estados difíciles. Seguramente te llega gente que está en tratamiento de adicciones o gente que bueno, pues asalta o qué. Cuando estábamos con los chicos adolescentes en conflicto con la ley, ese fue otro estudio, a mí me impactó mucho uno que me decía, a mí no me gusta tener jefes, yo no quiero trabajar 8 horas seguidas, ¿no? Yo me levanto a la hora que sea, me subo en microbús, les robo los celulares y los vendo y dinero rápido y fácil. ¿Para qué quiero más? Imagínate si esa mentalidad va a privar ya de ahora en adelante el dinero fácil, conseguir el dinero. Entonces, más robo, más violencia, más situaciones de sicariatos y todo esto. ¿Hacia dónde va esta sociedad? Entonces, desde ahí tenemos que replantearla y ver qué es lo que estamos haciendo en la escuela para salvar el asunto, si todavía se puede salvar. Creo que estamos guarecidos en el todavía, les dijimos. ¿Sí? Bien, no sé si. Le agradecemos nuevamente a la doctora Guillermina Baena y les pido de favor si subimos al aula, el aula A1.